vamos a volver a comenzar. Este es un año que tiene que ver con el diseño original, ¿sí o no? Es un año sobrenatural. En la primera enseñanza hablamos de 4 cosas, ¿sí o no? Las cosas que hablamos fue que iba a haber un orden familiar, ¿se acuerdan? Que íbamos a asumir un sacerdocio, que Dios iba a completar lo que habíamos comenzado en los años anteriores. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O sea, que el día sexto era el día en que se terminaba todo para que el día séptimo, ¿qué? Se descansara. Entonces, este es un año en que Dios va a terminar muchas cosas que estaban, ¿qué? Empezadas, ¿sí o no? Y hablamos en esa misma semana que este año era muy importante que fuéramos amigos de Dios. O sea, usted se aprende esas cositas de la predicación y usted tiene instrucciones para el año como tal. Listo. La semana pasada hablamos de que para que este año fuera un año sobrenatural, era un año sobrenatural porque iba a haber mucha revelación de la palabra. O sea, Dios nos iba a revelar cosas muy tremendas. Y a través de eso íbamos a tener dominio y a través de ese dominio nos íbamos a ¿qué? A expandir. Por eso era un año ¿qué? Sobrenatural. ¿Ok? Ese es el resumen. Ahí están las enseñanzas en el YouTube. Listo, para que las tengan. Entonces, vamos a Isaías capítulo 54, versículo 1 al versículo 3. Isaías capítulo 54, versículo 1 al versículo 3 en la Nueva Versión Internacional. Tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el sitio, ¿de qué? De tu tienda. Y despliega las cortinas de tu morada. Dile a la persona que está a tu lado, no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. He titulado como nombre a esta enseñanza, no te limites. ¿Está difícil? ¿Qué es lo que tienes que aprender? O sea, ahí está todo. No te limites. En este año 2026, no te limites. Ahora, quiero que me coloques otra vez la porción de la escritura que leímos, Isaías. Ahora, ¿por qué era tan importante esta palabra? ¿Qué era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando vino esta palabra? En este momento de la historia, cuando vino esta palabra por medio del profeta Isaías, Israel estaba viviendo una crisis nacional impresionante. ¿Cuántos creen que Colombia está viviendo una crisis bien tremenda, sí o no? Estaba viviendo una crisis familiar tenaz. O sea, una crisis que la gente no sabía ni qué hacer, una crisis de moralidad tenaz. Me quedé impresionado. Quiero hacer como un corchete. Un paréntesis, hubo 4 o 3 conciertos en Medellín de Bad Bunny, ¿sí o no? Y con un apoyo tremendo, una cosa loca. Y cuando uno se pone a ver lo que es este artista, es un artista que apoya todo lo que es que los niños se vuelvan mujeres, hombres, una locura tenaz. Es un hombre que ridiculiza a Jesús de una forma tenaz. Y no hacen un concierto, sino que empiezan a hacer 3 o 4 y todo el mundo dice, todo está bien. Así de fácil, todo está bien. Así como está viviendo Israel, nosotros estamos viviendo algo que creo que es peor. Estábamos en una crisis peor a lo que se está viviendo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta palabra llegó ¿cuándo? Esta palabra llegó cuando ellos están viviendo una crisis a todo nivel. Ellos estaban exiliados. Ellos estaban pasando por un momento en que se sentían completamente cautivos. ¿Y qué pasó? Llegó una promesa de Dios, que es lo más importante. Diga conmigo, la promesa es la respuesta. O sea, ¿llegó la qué? Llegó la respuesta de Dios. ¿Cuándo? En un momento ¿qué? En un momento caótico. 2026 es un año como otros años. Pero es un año que cuando uno ve cómo comenzó el año, comenzó de una forma ¿qué? De una forma complicada. ¿Sí o no? Pero es un año que Dios trae una palabra para que nosotros caminemos en esa palabra de bendición. Y esa palabra tiene que ver con que no te limites. Dile a la persona que está a tu lado, no te limites. No te limites. ¿Por qué? Porque Dios le habla a ellos y le dice a una mujer que era una mujer ¿qué? Una mujer estéril.
Una mujer que no tenía ¿qué? Que no tenía hijos. ¿Y Dios qué le promete? Dios le promete crecimiento. Dios le promete ¿qué? Dios le promete expansión. Dios le promete que va a tener descendencia y que fuera de eso va a llegar y va a tener mucha bendición. En otras palabras, en el peor momento llegó la ¿qué? Llegó la promesa. Y yo no sé por qué momento de tu vida tú puedes estar pasando. Puede que no sea el peor momento, pero es uno de esos momentos difíciles. Y nuestro país está pasando por un momento difícil. Y si algo nosotros necesitamos que necesitamos una palabra de parte de Dios. Y Dios nos la está dando a través de que para este año es lo que tiene que ver Isaías. ¿Por qué? Porque en el último punto de la semana pasada yo dije que este era un año sobrenatural, pero el tercer punto de esto tenía que decir que era algo que tiene que ver con expansión, con cosecha. Dile a la persona que está a tu lado, este es un año de expansión. En otras palabras, cuando llega una expansión y nos dice, los voy a expandir, los voy a bendecir, ¿cuántos dicen amén? Los voy a prosperar, van a ser cabeza, no van a pedir prestado, sino que van a prestar. Los voy a colocar como mis sacerdotes, como mis reyes, como mis hijos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ahora, y usted dice, pero ¿cuándo está llegando esto? En esta incertidumbre, en este problema tan tenaz. Y regularmente lo que Dios hace es que Dios nos habla cuando estamos en momentos así complicados. Ahí es donde Dios nos habla. Cuando yo recuerdo, hace años, yo estaba pasando por un tiempo, yo había caminado con el Señor en alguna parte de mi vida, pero yo me descarrié. Y en esa descarriada fue donde Dios utilizó una persona para que Dios hablara a mi vida sobre el propósito que Dios tenía conmigo. O sea, estaba en un momento espiritualmente de oscuridad. Estaba en situaciones que nunca me imaginé que podía estar, pero Dios tuvo tanta misericordia que en medio de ese momento difícil, que en medio de esa crisis familiar, emocional, económica, Dios me habló. Y lo mismo ocurre con esta palabra. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia dice que oscuridad ¿qué? Cubrirá ¿qué? La tierra, ¿sí o no? Pero que Dios a través de su palabra nos da a nosotros la luz. Y esto es una palabra de ¿qué? Esto es una palabra de ¿qué? Es una palabra de esperanza. Porque Dios muchas veces nos da una promesa en nuestra peor temporada. ¿Para qué? Para anunciarnos nuestra mejor temporada. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte de Dios? O sea, nuestra mejor temporada ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra mejor temporada. Yo no sé por lo que estás pasando, pero Dios sí sabe por lo que estás pasando y por eso te está dando esta palabra. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces Dios nos promete la tierra prometida, pero no nos promete la tierra prometida en la tierra prometida. ¿Sabes dónde nos promete la tierra prometida? Cuando estamos en Egipto. Ahí es donde nos promete la tierra prometida. Te voy a entregar esto, porque cuando te promete la tierra prometida estando en Egipto, lo único que está haciendo es que te está ¿qué? Confirmando. Te está confirmando lo que estás viviendo porque dice, estoy en la tierra prometida. Sí, gloria a Dios, diga, gloria a Dios. O sea, pero cuando tú no estás en la tierra prometida, y cuando Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a restaurar, te voy a prosperar, ¿qué ocurre? En nuestra mente ocurre algo. ¿Sabes qué? Esto no es para nosotros. ¿Cuántos creen que Colombia es cabeza del mundo a nivel espiritual, económico, emocional y espiritual en todas las cosas? ¿Cuántos lo creen? Ok, entonces algunos dicen, no, pastor, usted está loco. ¿Cómo nos va a decir lo que nos está diciendo si mire lo que estamos viviendo y lo que está pasando en nuestro país? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene la palabra de Dios y viene una palabra de ese tipo, muchas veces nosotros desechamos la palabra. Dios te dice, es que tu hogar va a ser un hogar que va a restaurar hogares. Tú vas a restaurar hogares y tú estás separado de la esposa. Tienes problema con la suegra, los niños están súper mal y te llega esa palabra y tú dices, esto no es para mí. Más o menos eso era lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel en este tiempo. Entonces Dios en este día, independiente de la situación que tú estés pasando, Dios en este día te está diciendo, te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a prosperar, vas a expandirte. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El problema está dónde? ¿El problema está dónde? El problema está en la cabeza. Porque hay personas que pueden pensar y decir una frase que se dice que eso es demasiado bueno para mí. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿De eso tan bueno? O sea, hay gente que dice, de eso tan bueno, no dan tanto.
Eso es lo que la gente, lo que la gente piensa. Y esta mujer que el profeta estaba hablando era una mujer que no tenía hijos. Era una mujer que incluso nunca había sentido un parto. O sea, no había quedado ni en un embarazo utópico. O sea, no tenía nada. Nunca había sentido la alegría de tener un bebé en sus brazos. No, ella no podía tener descendencia. Y fue lo que Dios le dijo a esta mujer, ¿sí o no? Vas a tener un legado, vas a tener bendición. Dile a la persona que está a tu lado, vas a tener un legado, vas a tener bendición. Entonces, cuando estamos en la situación difícil, cuando estamos en la situación complicada, es cuando nosotros dudamos. Y hay una frase por ahí en el mundo que dice que el que duda, pierde, ¿sí o no? El que duda, pierde. Y nosotros cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos pasando por ese tiempo, tenemos que ver cuáles las promesas que Dios nos ha dado durante nuestra vida, y eso ha sido luz para nuestras vidas. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué Dios ha hablado de ti? ¿Qué Dios ha hablado de tu familia? ¿Qué Dios ha hablado de tus hijos? ¿Qué Dios ha hablado de tu economía? ¿Qué es lo que Dios ha hablado de ti? ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos en oscuridad, solamente nos metemos en lo que vemos y lo que está percibiendo. Entonces, este 2026 vamos a tener días buenos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a tener días malos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay días, o sea, hay un día malo. O sea, vamos a tener días buenos, pero vamos a tener ¿qué? Días malos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no vuelve ¿qué? Vacía. Entonces, si tú caminas en la palabra, y por eso me enojé al principio de la enseñanza, si tú caminas en las promesas, Dios dice que este es un año de expansión. ¿Cuántos dicen amén? Que este es un año de dominio. ¿Cuántos dicen amén? Que este es un año de revelación. Entonces, cuando tú caminas en esas promesas, tú caminas en esa palabra, tú tienes la certeza de que esa palabra no va a llegar vacía. Así tú no lo veas hoy. Así tú no veas a tus hijos como los angelitos que tú los quieres ver. Así tú no veas a tu esposo como el hombre que Dios quiere que él sea. Así tú no lo veas, pero tú tienes una promesa de parte de Dios. Una promesa de parte de Dios para este año es que va a haber orden familiar. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Es importante que usted reciba esa palabra si usted en este momento dice, es que yo estoy en una crisis familiar. Yo tengo un problema familiar y el problema mío tiene que ver con mi pareja. Y Dios te dio la instrucción, va a haber orden familiar. Entonces, tú a pesar de que ves a tu hombre o a tu mujer que esté haciendo lo contrario, tú te pegas en la luz, en la palabra que Dios habló, a pesar de lo maluco que tú estés viviendo o la oscuridad o el momento que tú estés viviendo, como lo estaba viviendo Isaías. Entonces, por eso es importante las instrucciones que Dios nos da. Dile a la persona que está a tu lado, a la iglesia, especialmente a Presencia Viva, no venimos a entretenernos, sino que venimos a recibir instrucción de Dios para lo que vamos a hacer en este año. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Lo que me llega es la palabra instrucción. Eso es lo que venimos a recibir. Entonces, cuando usted recibe una instrucción y usted la cumple, téngalo por seguro que esa receta le va a funcionar. Esa receta le va a funcionar. Entonces, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de tu situación actual, la palabra de Dios se va a cumplir si tú caminas en esa palabra. Alineado, diga conmigo, pensamientos, palabras y acciones. Eso lo hemos aprendido acá, ¿sí o no? O sea, alineo mis pensamientos, mis palabras y ¿qué? Y mis acciones. ¿Y sabes qué dice la palabra que acabamos de leer? Dice en el versículo 3, porque te extenderás ¿a dónde? En otras palabras, ¿vas a qué? Vas a crecer, vas a estar en bendición. Ahora, esto se pone bueno, dile a la persona el que está a tu lado, esto se pone bueno. ¿Sabes por qué? Porque no solamente Dios nos da la promesa, porque a uno le puede Dios dar la promesa. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Y el problema no es que no tengamos promesas de parte de Dios, porque todos tenemos promesas de parte de Dios. Ahora, el problema no es ese, el problema es que no seguimos ¿qué? Las instrucciones. Pero en esta porción de la Escritura, Dios nos da las instrucciones de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando rompemos principios,
Cuando no seguimos las instrucciones, cancelamos las promesas. ¿Escucharon eso? Cuando rompemos principios, cuando no seguimos las instrucciones, así Dios haya dado las promesas que nos haya dado, ¿sabes qué? No se da el resultado que nosotros creemos. Cuando tú cancelas el principio de fidelidad con tu pareja, así tú tengas muy buenas intenciones, pero tú cancelaste este principio, tenlo por seguro, que el resultado no va a ser un hogar próspero, bendecido y feliz, y que tus hijos van a hacer exactamente lo mismo que tú creías que ellos tenían que hacer, que tú no le diste el ejemplo para que ellos lo hicieran. Entonces, cuando tú cancelas principios, cuando tú no sigues instrucciones, se cancelan muchas de las promesas que Dios ha colocado, que Él las cumple, pero el problema es que nosotros no cumplimos nuestra parte. Entonces ahí la cosa es difícil. ¿Por qué? Porque Dios tiene una agenda, diga conmigo, Dios tiene una agenda. Dios tiene un mapa, Dios tiene un GPS, Dios tiene unas instrucciones y Dios quiere llevarnos a ese lugar. El problema no es de Él. ¿El problema es de quién? De nosotros. Es como cuando usted compra en estos días con Yané nos trajeron unos corozos. ¿Corozos? De la costa. Y dicen, vamos a hacer jugo de corozo. Y resulta que el jugo de corozo, ¿cómo hacen? No, es que eso meta los corozos en la licuadora y empiece a darle a la licuadora. Y empezó. El viernes me tocó llevar la licuadora a que la arreglara. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ahora, le hago una pregunta. El problema era, ¿el jugo de corozo es bueno? Le hago una pregunta, ¿el jugo de corozo es bueno? Es bien rico, ¿sí o no? Es delicioso ahora. Hay que saberlo qué. Hay que saberlo preparar. O sea, hay unas instrucciones porque o si no queman la licuadora. ¿Sí o no? Entonces muchas veces Dios quiere que nosotros tomemos lo mejor del fruto y de la bendición que Él nos da. El problema es que no seguimos ¿qué? Las instrucciones. Entonces este año, después del regaño, dile, el pastor nos regañó. Este año, usted se va a aprender el título de la enseñanza. ¿Listo? O sea, ese título yo no lo coloco porque lo coloco. Ese título me lo da el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, en ese título usted va a caminar esta semana en que vuelva a mi casa el diseño original. ¿Por qué? Porque la semana siguiente el pastor predicó que este año iba a ser un año, ¿qué? Sobrenatural. Y si usted es más estudioso, pues usted estudia las 3 cositas que el Espíritu Santo le enseñó. Y usted ya sabe lo que es, ¿sí o no? No necesita aprender muchas cosas, necesita aprender eso nada más. Y esta semana usted tiene que aprender que no se debe ¿qué? Dile a la persona que está a tu lado, esta semana no me limito. En otras palabras, mejor dicho, tiró la casa por la ventana. No se va a limitar. ¿En qué no se va a limitar? Entonces vamos a mirar eso. ¿Por qué? Porque nosotros sobre todas las cosas debemos de entender que Dios da instrucciones. Y vamos a ver por 4 semanas 4 instrucciones. ¿Cuántas semanas? 4. Vamos a estar en esta porción de la Escritura 4 semanas. Qué bendición, ¿sí o no? De ahí pues ya salen 4 enseñanzas fácilmente. Y esta semana vamos a estar en la primera parte de la instrucción que Dios nos da para esta semana. Que eso nos va a servir para este año y para todos los demás años. Entonces lo primero que dice es ensancha el espacio de tu tienda. O sea, le dice a la mujer estéril, a la que no ha podido dar la luz, a la que no tiene hijos, lo primero que tú tienes que hacer es ensanchar el sitio de tu tienda. Yo te hago una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tan grande era la casa donde vivía esta mujer? ¿Debía ser qué? Debía ser pequeña, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios le dice, ensancha ¿qué? El sitio de tu tienda. Por ejemplo, nosotros vivimos hoy en una casa donde nosotros podíamos vivir con nuestros 3 hijos. Entonces es una casa que tiene un cuarto, otro cuarto, tiene un lugar, tiene otro lugar. Pero yo ayer anoche le decía a Luisita, uy, tan bueno. Yo le decía, tan bueno que tenemos muchos lugares para meternos a hacer muchas cosas. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué ocurre cuando tú estás solo? Cuando tú estás solo, tú no necesitas muchas cosas. Entonces tú vives en un espacio, ¿qué?
Pequeño. Tú vives en un estudio y uno dice, "Pues, está bueno tener un estudio". ¿Cuántos creen que es bueno cuando usted está solo tener un estudio? ¿Usted solito lo arregla o no lo arregla? ¿Usted solito lo arregla? ¿Usted tiende la cama? O los más prácticos duermen encima de la colcha y todo, y medio cuadran las cosas y punto, ¿sí o no? Yo pienso que esta mujer vivía en un estudio. En ese estudio ella tenía su habitación, tenía una cocinetica al lado y tenía un bañito al lado. Y digamos un closet al lado. Era lo que ella tenía. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Listo, te voy a dar hijos. Dile a la persona que está a tu lado, te voy a bendecir. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo primero que Dios le dice? ¿Ensancha qué? ¿El sitio de quién? De tu tienda. En otras palabras, antes de darte hijos, antes de darte la bendición, necesito que ensanches tu tienda. Necesito que ensanches ¿qué? Tu mente, ¿sí o no? O sea, Dios no tiene problema con que tengas una casa pequeña. No tiene problema. Pero ¿sabes con qué tiene problema? Tiene problema cuando tienes una mente pequeña. ¿A cuántos los desesperan los de mente pequeña? Ay, venga, hermano, entienda. 1 más 1 es 2 y de ahí para arriba. Pero hay gente que no entiende, ¿sí o no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este año para poder recibir la bendición de Dios, que haya expansión en nuestra vida económica, emocional, espiritualmente, es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Ensancha tu tienda tiene que ver con renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Tienes que pensar de forma diferente. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que pensar de forma diferente. Mírenlo seria, piense de forma diferente. ¿Sí o no? Dios no tiene problema en que vivas en una cosa pequeña. Dios tiene problema que tengas una mente pequeña, una mente limitada. El problema no está afuera, porque uno dice, no es que no puedo estudiar por esto. No es que no puedas estudiar porque las oportunidades no se las da el gobierno o no tengo. El problema está ¿dónde? El problema está en la mente. El problema está ¿dónde? El problema está adentro, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle espacio a Dios. Ahí es donde está la clave. Tienes que darle espacio porque tienes quizás lleno los cajitos. Vamos a suponer que el cerebro, ustedes ven el cerebro ahí en el fondo de la pantalla. No sé si se han dado cuenta que era un cerebro. O sea, ese cerebro está lleno de bobadas. Ese cerebro está lleno de paradigmas. Ese cerebro está lleno de consejos que quizás te dio la familia que no eran los consejos adecuados. Ese cerebro está lleno de pesimismo. Ese cerebro está lleno de frustraciones. Ese cerebro está de cosas limitadas en las cuales tú dices, no puedo, no soy capaz, hasta aquí llegamos. Y lo primero que tú tienes que hacer para que Dios te pueda añadir en este año cosas grandes es que tienes que renovar ¿qué? Tu mente. Y renovar tu mente es darle espacio a Dios para que llene esa mente. Póngale la mano en la cabeza y diga, Señor, yo te doy gracias por mi mente. Y a partir de este momento, yo te pido que renueves mi mente y que la llenes de lo que tú quieres llenarla, porque tú eres un Dios ilimitado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros vemos la Biblia, hay una historia muy bonita en la Biblia. Y en esa historia muchas veces nosotros la vemos como algo positivo. Dice la Biblia que había una mujer que era viuda. Y recuerda que la viuda no tenía dinero. Y el profeta viene y le dice, ¿trae qué? Vasijas, ¿sí o no? Y dice que ella, que trajo ¿qué? Que trajo vasijas. Y que hubo aceite. Pero hubo un problema. ¿Cuál es el problema que hubo? Yo pienso que la Biblia habla de que ella pagó las deudas y que le quedó algo. Pero el problema no estuvo en el aceite, porque el aceite está. Porque Dios es un Dios ilimitado. Dios es un Dios que nos quiere dar más y más. El problema estuvo en ¿qué? El problema estuvo en que ella no consiguió ¿qué? Más vasijas. Ella tuvo un límite. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál crees que es el límite tuyo en este año para tantas cosas? ¿Cuántos creen que Dios te puede prosperar y te puedes prosperar a un nivel loco? Que Dios te puede usar y te puede usar en las naciones de una forma sobrenatural.
que Dios te puede bendecir económicamente de una forma tremenda. Ahora, ¿dónde está? El problema es que muchas veces nosotros le ponemos límites, pero Dios es un Dios ilimitado. Hay un ejemplo que utilizan muchos predicadores y que yo en algunas veces lo he compartido. Había un pez que era un pez grande, vamos a suponer era una ballenita. Y esa ballenita, la chiquita, la colocaron en una mini ballenita, la colocaron en una pecera. ¿Y qué pasó con esa ballenita? Por mucho tiempo esa ballenita no pudo crecer. ¿Por qué? Por el tamaño de la pecera. Resulta que esa ballenita de un momento a otro llegaron y la sacaron y la tiraron en el mar. Y en poquito tiempo esa ballenita, ¿qué? Creció y creció, ¿qué? Demasiado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El pez o la pecera? El problema es la pecera. Ponte la mano en la cabeza. Las dos manos en la cabeza. Dígale, el problema es mi cabeza. El problema es mi mente. El problema es cómo yo pienso. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. O sea, Dios quiere hacer cosas grandes. Por eso dice, el apóstol dijo, renovaos que vuestro mente, vuestro entendimiento. Y en esta parte, en el versículo 2 dice, no te limites. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ilimitado. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, aquel que es poderoso. ¿Cómo es Dios? Poderoso. Aquel que es normal, no dice, aquel que Él es poderoso, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Todas las cosas mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en cada uno de nosotros. O sea, Dios tiene cosas más grandes para ti. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene cosas muy grandes para ti. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está ¿dónde? En la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Renovar la mente. Listo. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mira lo que dice. Por ello, me gusta mucho esta versión. Quítese como si se tratara de ropa vieja. ¿A cuánto le gusta la ropa vieja? La ropa vieja es buena para trabajar. Para estar usted cómodo. Pero dice, quítese la ropa vieja. Quítese esos harapos que tiene en la mente. Su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. O sea, hay cosas que traemos de atrás. Hay pensamientos que vienen de atrás. Y dice, renueven. Dile a la persona que está a tu lado, este año, Dios quiere renovar tu mente, pero tú tienes que poner tu parte. Dice, sus actitudes y sus pensamientos. Deje de pelear, deje de poner problema, deje de compararse con las demás personas. Deje de estar poniéndole problema a todas las cosas. Deje de magnificar un problema que no es tan grande como el problema que tú puedes tener, que puede ser un problema grande que tiene que ver con la eternidad. Eso es un problema. ¿Cuántos están en este momento preocupados por algo? Ahora te hago una pregunta. ¿Es eso tan grande para estar tan preocupado como estás de preocupado? Es la realidad. O sea, cuando te dicen a ti, le quedan 3 días de vida, preocúpese. ¿Sí o no? Cuando usted ya está metido en la cárcel, preocúpese, digámoslo. O sea, ya ocúpese en la situación que está. Pero muchas veces nosotros estamos, ¿qué? En todo momento, ¿qué? Preocupados, con pensamientos, con actitudes, con muchas cosas. Y dice, revístanse de ¿qué? De la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente, ¿qué? Justos y ¿qué? Íntegros. Entonces, podemos tener muy buenas intenciones. Podemos escribir el mapa de sueños. Podemos recibir la palabra profética que trae el Espíritu Santo a través del pastor. Podemos desear cosas muy, pero muy buenas. Pero tú no vas a tener un año bueno, un año nuevo, si no tienes pensamientos nuevos. Cambio que no es cambio, no es cambio. Así de fácil. Tú quieres, hay gente que quiere cambiar haciendo la misma bobada. Eso se llama idiotez. Usted quiere que este año usted esté fuerte, vigoroso, mejor dicho, el superhombre, la supermujer. Usted quiere verse bien y usted sigue comiendo la misma basura, sigue sin hacer ejercicio, sigue sin caminar.
pues usted va a estar en la misma cosa. Cambio que no es cambio, no es cambio. Punto. Y lo mismo en su actitud. No, yo quiero que la vida sea diferente. Pues hermano, si usted quiere que la vida sea diferente, deje de ser amargado. Es que no hay dinero. No, el problema no es que no haya dinero para pasear, es que no hay dinero para... No, es que no hay actitud para poder ver la vida, la forma especial como Dios la hizo. Usted sin dinero, usted puede coger la moto o el bus, usted puede ir a montar, usted puede hacer un super paseo durante el día con lo que vale el megabús, 4,000 pesos. Fácilmente. Usted se sube en el cable y sube. Va y recorre y vuelve y baja. Después se monta en un bus solo. O sea, hay que hacerlo. Que es que no he conocido nunca el mar, ¿cómo conozco el mar? Es que no he tenido la oportunidad, pero te enfermaste, una gripa, en medicamentos, 150,000 pesos. Tú dices, vea, este año va a renovar la mente, Dios da oportunidades. Dile a la persona que está a tu lado, Dios da oportunidades. Usted se mete en Avianca, en promociones Avianca, ida de vuelta a Santa Marta, 200,000 pesos. Lo hace con tiempo, no lo hace con tiempo, ¿sí o no? Tiene que renovar su mente, porque es que uno cree que las oportunidades son para las otras personas. No, las oportunidades no son para las personas. Las oportunidades Dios las coloca ¿para quién? Para todo el mundo. O sea, nosotros tenemos 24 horas en el día. El problema es cómo tú utilizas esas 24 horas. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces el problema tiene que ver con ¿qué? Con un cambio de mentalidad. Entonces la expansión comienza con un cambio de antes que con un cambio de realidad. ¿Sí escucharon? O sea, la gente cree que el cambio va a llegar de un momento a otro. No, para que llegue el cambio tiene que llegar primero el cambio de ¿qué? De mentalidad. No hay forma. O sea, debemos de cambiar ¿qué? Nuestra mentalidad. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte de Dios que Dios los va a bendecir en este año? Que Dios va a cambiar y va a transformar muchas de las situaciones de su vida. ¿Qué Dios lo que te dice hoy? Hazme espacio. Deja que yo controle ¿qué? Tu mente. Y te voy a colocar el ejemplo, porque es hazme espacio. ¿Cuántas personas han recibido al Señor Jesucristo en esta casa, en este lugar? ¿Cuántos? Uy. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesús como el Señor de sus vidas? Todos, ¿sí o no? Entonces, cuando usted recibió al Señor Jesús como el Señor de sus vidas, ¿usted qué fue lo que recibió? En su mente, ¿qué fue lo que usted recibe? Te voy a colocar el ejemplo. Usted dice, yo lo primero que yo dije, después de yo haber sido tan bandido, tan mala gente, tan oveja negra, hice tantas maldades, uy, me salvé. ¿Sí o no? Eso fue lo que yo pensé. O sea, en mi mente vino, me salvé. Si me llego a morir, ¿me voy para dónde? Para el cielo. Eso fue una revelación cuando uno renueva su mente, porque recibí por revelación lo que fue, lo que hice, lo malo que yo hice, pero lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces yo recibí que en mi mente que la posibilidad de creer de que yo soy salvo. ¿Cuántos recibieron esa revelación? Y usted ha visto que hay gente que toda la vida y su vida cristiana lo único que dicen es que lo importante es el cielo y me voy para el cielo y estoy en el cielo, no importa cualquier cosa, pero estoy en el cielo y Dios me salvó. Hay gente que vive todo el tiempo en la salvación. Ahora, pero no reciben la bendición, no reciben la renovación en su mente que aparte de la cruz, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí o no? Y que Jesucristo a través de lo que hizo en la cruz no solamente nos salvamos, sino que somos ¿qué? Hijos. Porque entonces ahí tú recibes que la revelación. Es un año de revelación. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú renuevas tu mente. Por los primeros años de mi vida, después de haber hecho tantas maldades y de haber recibido al Señor, yo dije, todo el tiempo yo vivía feliz porque yo me veía en el cielo. ¿Cuántos les pasó eso? En el cielo. Estoy salvo. Pero recibí la renovación de la mente de que no solamente fui salvo, sino que soy hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces se me renovó la mente. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas personas que están en la iglesia y han recibido la revelación de que son salvos. Y que no solamente son salvos, o tienen la revelación de que aparte de que son salvos, son siervos. ¿Usted qué es? El siervo de Jehová. Y todo el tiempo actúan como siervos, pero nunca actúan como ¿qué? Como hijos. Entonces, cuando mi mente se renueva, yo actúo como hijo de Dios. Cada que yo voy delante de Dios, yo le digo, papá, necesito que haya comida en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la certeza que yo tengo. O sea, fue renovada mi mente y eso fue un ¿qué? Un proceso, diga conmigo, un proceso.
O sea, porque la renovación de la mente no es que a usted le va a llegar y le va a llegar inteligencia inmediata ya. De un momento a otro voy a predicar como predica el pastor o como toca Marco Witt de una... No, eso no va a llegar. ¿Eso es qué? ¿Eso es un qué? Eso es un proceso, es un proceso. Y nosotros renovamos nuestra mente ¿qué? En un proceso. Entonces, lo primero, fui salvo. Listo. Renovamos la mente. Cuando tú renuevas la mente y tú dices, no solamente soy salvo, sino que soy ¿qué? Hijo de Dios. Entonces usted renueva su mente. Y como soy hijo, soy heredero. Diga conmigo, mi papá es el dueño de todo. ¿Sí o no? Entonces usted renueva su mente y dice, yo no tengo que estar buscando mucho y afanándome y todo, porque mi papá es bueno. Y si mi papá, el de la tierra, que no es tan bueno como mi papá, el verdadero papá, que es el del cielo, me da cosas buenas, ¿cuánto más mi papá que está en el cielo me va a dar cosas buenas? ¿Eso tiene que ver con qué? Con renovación de qué? De mente. Entonces, no solamente tú ya empiezas a ser heredero, sino que tú dices, y fuera de eso, Dios me dio dones. Dios me dio talento. Y no solamente Dios me dio talento, sino que me dio ¿qué? Un propósito. Yo soy parte de la solución que el mundo necesita. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo tengo la solución. ¿Cuántos creen en eso? Eso tiene que ver con ¿qué? Con renovar la mente. Y tú empiezas a escuchar de ti mismo lo que Dios quiere hablarte a ti, porque muchas veces tú no lo has querido escuchar, porque tu mente está ¿qué? Tu mente está bloqueada, porque en la casa te dijeron, usted es un bobo, usted no es capaz, usted no puede. No, yo soy hijo de Dios, díganme lo que me digan. Yo tengo el ADN de mi papá y mi papá Dios es inteligente. Mi papá me hizo con ¿qué? Me hizo con un propósito. Él me hizo para buenas obras, para que caminara ¿qué? En esas buenas obras. Y no solamente, tengo para decirte esto, no solamente me dio una mente nueva, sino que lo que es para mí, no es solamente para mí, sino que es para mis nuevas generaciones. ¿Cuántos reciben esa palabra de Dios? Entonces tú empiezas a pensar que nosotros en Presencia Viva no estamos haciendo la iglesia y la iglesia la hacemos no solamente para nosotros, sino que uno de los principios que nosotros tenemos es que tenemos mentalidad ¿qué? Generacional. O sea, ¿usted cree que hay iglesias que los pastores, que los miembros de la iglesia tienen mentalidad generacional? Yo creo que hay iglesias que no tienen mentalidad generacional. Y por eso usted ve unos super templos bonitos, espectaculares, y son la reunión de los 24 ancianos. Punto. Porque no tuvieron ¿qué? Mentalidad ¿qué? Generacional. ¿Por qué? Porque no renovaron ¿qué? Su mente. Entonces, si algo nosotros tenemos que hacer en este tiempo, es que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Dios no echa vino nuevo en odres viejos. O sea, Dios no te va... ¿Por qué? Porque ese vino nuevo te va a romper. Para poder echar ese vino nuevo, tú tienes que ser un ¿qué? Un odre nuevo. Y el odre tiene que ver con lo que es que tu cabeza, tu mente. Entonces, vamos a ver 3 consejos para la mente y ya voy a acabar. ¿Cuántos consejos? 3 consejos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder renovar nuestra mente? Así bien práctico. Número 1, alimenta tu mente. ¿Quieres renovar tu mente? Alimenta tu mente. ¿Quieres estar alineado a lo que Dios dice? A la dieta de Dios. Así como físicamente tienes que comer saludablemente. ¿Cuántos saben qué es lo que deben de comer? Usted sabe que usted debe comer buena proteína, debe comer buenos minerales, ¿sí o no? Si usted hace ejercicio, de comer un poquito de carbohidrato para la energía. Usted sabe qué es lo que usted tiene que comer. Usted sabe qué es lo que usted tiene que comer. Ahora, pero tu mente es igual. Tú sabes que no debes de comer comida chatarra. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que no debemos de comer chitos? Enlatados, salchichas, cosas así raras, cosas así. Usted sabe que eso no debe usted de comer, ¿sí o no? Tu mente también se alimenta bien o se alimenta mal. Y hay gente que alimenta mal su mente. La Biblia dice que lo mejor por lo cual nos podemos nosotros alimentar es por su palabra. Ahora, y tú alimentas mal tu mente con lo que tú ves. Hay gente que puede tener todo el conocimiento, puede tener toda la estructura, pero alimenta su mente mal.
¿Por qué? Por lo que ve. Entonces, así como es una comida chatarra bien horrible, dígame en una. No, perros calientes, para que vea que inclusive una hamburguesa hecha con buena carne, bueno, sí, y con un buen pan es bueno. Vamos a ver un perro caliente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así como un perro caliente a uno le cae mal al estómago, cuando uno siente que le cae mal al cuerpo, o una Coca-Cola, ¿sí o no? Le cae mal al cuerpo. Exactamente, a tu mente es igual el hecho de que tú veas pornografía. O sea, tú tienes que alimentar ¿qué? Bien tu mente. Hay gente que alimenta su mente de las críticas. Hay gente que alimenta su mente y lo primero que escucha y llena su mente es las noticias del día. ¿Tiraron la bomba o no tiraron la bomba? ¿Deportaron o no deportaron? ¿Viene la izquierda o viene la derecha? ¿Quién ganó? ¿Cómo está todo el tiempo su cabeza está metida ahí? ¿Dónde bombardearon? Todo el tiempo está escuchando cosas negativas. Por ejemplo, yo antes que yo voy a predicar, si yo tengo un problema, me van a decir de un problema, les pido un favor, no me hablen nada. No quiero que mi mente esté contaminada antes de que yo traiga la palabra. Después de que yo traiga la palabra, mañana podemos hablar, punto, no hay problema, mañana hablamos, mañana solucionamos. Pero ¿cuál es el problema? Hay gente que es feliz echándole basura a tu mente. Entonces, así como tú te alimentas, tú sabes qué es lo que te conviene. Tú sabes si el azúcar te conviene o no te conviene. Tú sabes si es bueno o si es malo, y tú sabes si te lo tomas o no te lo tomas. Tú hay cosas que tú tienes que aprender a alimentarte que espiritualmente en tu mente. Y lo que mejor alimenta, usted le dice, usted va a un gimnasio y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para que haya músculo? Te dicen, proteína, ¿sí o no? La mejor proteína espiritual que hay para tu mente se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, caminar en la palabra, llenarme de la palabra. Hay gente que escucha muchas teorías, escucha muchos psicólogos, escucha mucho coach, escucha muchos conceptos, escucha ¿qué? La palabra. Y la palabra te renueva tu mente. Cuando yo me siento down, yo escucho pastores que me inspiran. Hombres de Dios que traen fe a mi vida. ¿Y eso qué? Eso me levanta, eso me fortalece como cuando usted se mete un batido de proteína. Usted se siente fuerte. Es la realidad. Entonces, debemos de alimentar ¿qué? Nuestra mente. Número 2. Debes de filtrar el contenido. ¿En dónde? En tu mente, ¿sí o no? Tan importante como comer bien. En la parte física y para tu estómago, así como tu estómago tiene hambre, quiero que escuches esto, tu mente tiene hambre. Uy, ¿cómo así? ¿Cuántos por ahí a las 3 de la tarde le va a empezar a hacer? ¿Sí o no? O sea, van a tener hambre. O sea, así como nuestro estómago tiene hambre, nuestra mente tiene hambre. Entonces, tu mente se habitúa a lo que tú le des de comer. Por ejemplo, a mí, yo me tomo todos los días un batido verde, todos los días. Y hay veces que me voy a otro lugar y el batido verde no lo pudieron hacer. Y cuando no pudieron hacer el batido verde, yo me empiezo como a estresar. Sí, y yo empiezo, sí como eso, pero soy como en descontento hasta que llega el momento que llego al lugar y digo, ya me pude hacer mi batido verde. De la misma forma, nosotros es con el tema de lo que tiene que ver con la parte espiritual en nuestra vida. Tú tienes que filtrar qué es lo que comes y lo que no debes de comer. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque nosotros no podemos permitir que vengan agentes a nuestra vida, a nuestra mente, a que se vuelven residentes de nuestra mente y de nuestras acciones. Ejemplo, yo tengo el cuerpo desintoxicado de azúcar. Yo. O sea, yo no consumo azúcar. De vez en cuando, después de un almuerzo me dice, dulce. Y de vez en cuando me como un dulce. ¿Y sabes qué pasa? Cuando yo ya digo, cualquier pedacito me emborracha. Fácilmente me emborracha. ¿Sabes por qué? Porque lo tengo que desintoxicado. Entonces tú tienes que saber qué filtras y qué no filtras. Entonces yo filtro el dulce y yo filtro muchas harinas. La mayoría de harinas las filtro.
Yo las filtro porque yo sé qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahí es donde ahí tengo un problema. Y a veces tengo una pelea con Luisita y con Yané. Que yo les digo, lo que a uno le sirven, porque toda la comida es muy rica. ¿Cuántos creen que la comida es muy rica? Entonces usted sabe y sabe que el arroz le produce, le dispara la insulina de una facilito. Y usted sabe que, pero le sirven un arroz a uno con un sancocho. Pues sí. Pero uno hace fuerza de voluntad y dice, no, ¿sabe qué? Yo no me como eso, ¿sí me entiende? Pero usted puede decir, yo me lo como. Y ¿sabe qué? Yo ahí mismo lo siento en mi cuerpo. Inmediatamente yo lo siento en mi cuerpo. Y hay gente que me insiste, no, pero pastor, ¿cómo es esto? No, déjeme quieto, que usted no sabe cómo es mi cuerpo. Tú no sabes cómo es el cuerpo de cada persona, todos somos diferentes. Entonces yo aprendí a filtrar, ¿qué? La comida. Entonces, de la misma forma que nosotros filtramos nuestra comida, nosotros debemos de filtrar nuestra mente. Entonces, cuando usted va a comer y todo hay un platado, es como cuando y todos están comiendo, a usted le sirven, es como cuando en el aire hay un poco de aves. Y las aves vuelan. Y las aves vuelan. Ahora, el problema no es que las aves vuelan. El problema no es que la comida la pongan en la mesa. El problema es que tú coges esas aves y que esas aves te hagan un nido ¿en dónde? En tu cabeza, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces cuando esas aves te hacen un nido en tu cabeza, ahí es donde tú empiezas a perder. Y ahí es donde está el problema para muchos. Que vienen pensamientos, porque en el día te van a llegar muchos pensamientos. ¿Cuántos creen que es así? Pensamientos buenos y pensamientos malos. Lo voy a ahorcar. Usted le llegó el pensamiento, lo voy a ahorcar. Y usted puede llegar, ¿y ese pensamiento qué? Voló. La crisis viene. ¿Ese pensamiento qué? Voló. ¿Sí o no? Y usted filtra lo que usted va a dejar que anide y que habite en su mente. Usted lo filtra y usted lo qué? Lo rechaza. ¿Cuántos creen que en Colombia va a haber mucha bendición? ¿Sí o no? Mucha bendición. Pero entonces usted empieza, no, que es que las encuestas, que es que va a ganar, que es que la izquierda, que es que la derecha, que es que... No, usted, y hay gente que filtra eso y eso es lo que se come en su mente. Usted ve a sus hijos y usted ve los hijos que están como descarriados, como que hablan diferente, como que están y usted no entiende, y ese matrimonio cómo funciona y usted empieza a empelicularse. Dile a la persona que está a tu lado, no se empelicule. El problema mayor es que uno se empelicula. Y cuando usted se empelicula, usted empieza a meter cosas en la mente, muchos pajaritos que empiezan a ¿qué? Que empiezan a volar. Entonces, ¿dónde es el campo de batalla que nosotros tenemos? El campo de batalla que lo tenemos es que en la mente. La mente. La mente. Y por eso la Biblia dice que nosotros debemos de tener la mente ¿de quién? De Cristo. Que Él es el que ¿qué? El que piensa todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo puro, todo lo que es digno de confianza, todo lo que, o sea, tiene una mente ¿qué? Una mente de bendición, una mente ¿qué? Una mente positiva. Por eso dice 2 Corintios 10:5, mira lo que dice. Derribando todo, ¿qué? Argumento, o sea, todo lo que se levanta. ¿Me va a ir mal? Uy, es que me va a ir mal, o me va a dar gripa, nos vamos a enfermar. Ay, no le va a salir el negocio. O sea, cuando a ti te llega ese pensamiento que está volando, eso que te sirven en la mesa, que todo el mundo está comiendo, porque todo el mundo come lo mismo. Entonces, cuando te llega ese pensamiento, ¿tú qué? Tú lo derribas. Tú lo derribas, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta, ¿qué? En contra del conocimiento de Dios. O sea, yo derribo, diga conmigo, yo derribo. Todo argumento, todo pensamiento negativo que viene a mi mente y lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso por eso? Amén. Todo pensamiento tóxico, todo pensamiento dañino, todo pensamiento malo no se puede volver residente en nuestra mente. Facilito. Yo te puedo hacer un examen de tú cómo estás. En tu mente, cuando llega y te hablan de una...
saca de casillas. Ahí tienes tú un problema, ¿en dónde? En tu mente. Y como viene a tu mente, baja ¿a dónde? A tu corazón. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que así como en el alimento físico, una gota de veneno, una gotica de veneno, una picadura de una serpiente que es una goterita de veneno puede matar todo tu cuerpo. Una gota de veneno en tu mente, un mal pensamiento en tu mente arruina toda tu vida. Puede ser el hombre más espiritual, puede ser la mujer más espiritual, pero si tú no perdonas a la persona que tienes que perdonar, estás intoxicado, estás mal. Entonces uno eso no lo puede dejar que se anide ¿qué? En mi mente. Tú puedes tener razones para odiarlo, tú puedes tener razones para rechazarlo, pero tú tienes que entender que eso, como un veneno, está acabando tu vida espiritual. Entonces lo que tienes que hacer es filtra ¿qué? El contenido. Y número 3 y último, afila tu memoria. Diga conmigo, afilo mi memoria. ¿Y qué es afilar la memoria? Debemos de tener una memoria selectiva del pasado. ¿Cómo así que selectiva? No acordarnos de todas las cosas. No acordarnos de todas las cosas, acordarnos de las cosas que en Dios ha habido propósito y nos han llevado a bendición de nuestra vida. ¿Cómo así, pastor? Te voy a colocar el ejemplo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Dice, el mismo Señor, ¿quién? El mismo Señor, o sea, este es David, y David le está diciendo a Saúl, el mismo Señor que en el pasado me rescató de las garras del león, del oso, me rescató de este filisteo, y Saúl dijo a David, ve y que el Señor esté, ¿que quién? Que esté contigo. Mira, yo tengo una pregunta. Cuando tú ves este pasaje, David hubiera podido decir, el mismo Señor que me sacó del desprecio de mis hermanos, el mismo Señor que me libró de las flechas que usted me tiraba, el mismo Señor que quitó toda amargura en mi corazón. No. David tomó de su pasado algo que él tomó, que era único, que podía servir tanto para ese momento como para este momento. En otras palabras, tú tienes que recordar las victorias en Dios. O sea, tú no tienes que pegarte de todos esos detalles del pasado, porque el problema es que hay mucha gente que vive en el pasado. Tú tienes que ser selectivo en el pasado. El mismo Dios que te sacó de la pobreza es el mismo Dios que te va a sacar del problema que tienes ahora. El mismo Dios que te sacó del hospital es el mismo Dios que te va a sacar de la enfermedad que tú tienes. El mismo Dios que te sanó del COVID una vez, 2 veces, 3 veces, te va a sacar de la gripa que tienes ahora. ¿Estamos o no estamos? Eso se llama una memoria que selectiva. Él recordó la victoria del pasado. Y algo que nosotros tenemos y que nos ayuda en nuestra fe. Yo no sé si a ti no te ayuda en nuestra fe. Hay veces que a mí me han ocurrido cosas, se me ha cerrado una puerta. Yo tengo, por ejemplo, en este momento se cerró una puerta. Listo. Pero ¿sabes qué? Voy a la memoria selectiva de que ese Dios me abrió esa puerta y me la ha abierto 2 y 3 veces. Ese mismo Dios me la va a volver a abrir. O sea, ¿y eso alimenta qué? Eso alimenta mi fe. Entonces, ¿quieres renovar tu mente? Tienes que tener una memoria selectiva de las cosas buenas del pasado. De las victorias que Dios te dio en el pasado. Y eso te va a llenar ¿de qué? De fe. El mismo Dios que te sacó de las drogas, ese mismo Dios te va a sacar de las deudas. El mismo Dios que te sacó de las deudas, te va a sacar de los problemas de salud que tienes. Es el mismo Dios. Ese mismo Dios, ese Dios que es el Dios poderoso, que en Él están todos sus atributos, nos va a dar todas las cosas. Por eso dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Pablo, el Dios de Alejandro y el Dios del pastor Juan Carlos. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Ese mismo Dios me va a volver a ¿qué? Me va a volver a ayudar. Entonces, tener memorias selectivas del pasado y tener memorias del futuro. ¿Cómo así que memorias del futuro?
¿Cómo así? O sea, ¿cómo va a tener memorias del futuro? Es lo que tú puedes soñar, es lo que tú puedes profetizar, es lo que tú puedes declarar, es lo que Dios permite que tú veas y te lo voy a demostrar. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo dice? Por su llaga fuimos, ¿qué dice? Fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Quién lo estaba hablando? Isaías lo estaba diciendo. ¿Cuándo lo estaba diciendo Isaías? Isaías lo estaba diciendo como 500 años antes de que, ¿qué? De que Jesús viniera. O sea, este hombre se había parado ¿en qué? En su presente. Se había parado en su presente. Todavía Jesús no había llegado, estaba en el futuro. Pero él se paró ¿qué? En su presente. Dijo, por las llagas fuimos ¿qué? ¿Por las llagas de quién? De Jesucristo. O sea, él pudo ver ¿qué? Su futuro y lo trajo ¿a dónde? Al presente. Y ya ese futuro lo habló como ¿qué? Como pasado. Mire qué cosa tan tremenda. En otras palabras, nosotros podemos tener memoria de ¿qué? Del futuro. Entonces yo les puedo decir que este año 2026 hemos crecido. Hemos crecido, ¿sí o no? Eso es tener memoria de ¿qué? Del futuro. Este año 2026 hemos avanzado. ¿Cuántos dicen amén? Este año hemos prosperado. Este año nos hemos ¿qué? Expandido. Entonces cuando tú empiezas a hablar en fe, a caminar en fe, a vivir en fe, a decretar en fe, a hablar en fe, ¿qué ocurre? Tú empiezas a vivir la vida de fe. Y la vida de fe es ver lo que no se ve. Y tú empiezas a ver cosas que otros no pueden ver porque tú caminas en fe. Punto. O sea, hay gente que dice que eso se llama autosugestión. Hay gente que se dice que es palabras positivas. No hay nada más positivo que Dios. Todo lo que saca Nueva Era tiene que ver con lo que dice la palabra. O sea, tú eres el producto de lo que tú hablas. Yo estoy bendecido. Diga, este año estoy bendecido. Seguiré bendecido. Y estaré bendecido. Camino en expansión. Camino en multiplicación. Camino en prosperidad. Camino en inteligencia. Camino en llenura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué ocurre con eso? Cuando tú manejas esa forma de ver la vida y esa forma de decretar, de caminar, de hablar, de oír, de escuchar y de actuar, tu vida comienza a ser ¿qué? Diferente. ¿Por qué? Porque ahí tú estás renovando la mente. Pero cuando tú llegas a la casa y tú dices, no, ya llegó el recibo, qué cosa tan difícil. Ya llegó este endemoniado. Pues hermano, endemoniado va a ser. No, ¿qué vamos a hacer? Que esta carestía que ya subieron el salario mínimo y son 3 millones y pedazos con todas las cosas. No vamos a poder. Usted empieza a llenarse su cabeza. Pero uno dice, este año va a ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? Este año vamos a prosperar, este año vamos a emplear, este año nos vamos a expandir, este año vamos a ganar. ¿Sí o no? Cuando tú empiezas a caminar en ese decreto, dice, por la llaga de Cristo soy sano. ¿Cuántos han orado eso? Y usted dice, y usted se imagina ya que Jesucristo en el cielo le cae una gotera y ¡tum! Se le limpió a usted. Yo me la imagino así, ¿sí o no? Y eso pasó atrás, pero yo estoy aquí adelante, pero ellos lo dijo atrás y Isaías lo dijo antes. Entonces tú caminas en la bendición. ¿Por qué tú crees que tú tienes una mansión en el cielo? ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque es que por la fe, es que yo tengo una mansión en el cielo. El cielo es una machera, yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos profetizan y declaran eso? Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces tú empiezas, y cuando tú estás en esa posición, tú empiezas a tener ¿qué? Empiezas a tener fe. Entonces, para poder que Dios te dé hijos desamparadas, estériles, las que no han llorado de alegría, las que no han gritado de júbilo, lo primero que tú tienes que hacer de todas las cosas es que dile a la persona que está al ensanche su cabezota. Punto. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por la bendición de regalarnos una semana más, Señor.
Gracias por los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque tú nos das aliento, mi amado Jesús. Y gracias por las cosas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre. Y te pedimos, Padre, que en este año, sea renovada nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Que podamos ensanchar nuestra tienda, Señor, nuestros pensamientos, para que tú puedas cumplir el propósito en cada una de las áreas que tú quieres que las cumplamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Viene el pastor Adrián.